Muchas gracias, señora Pérez. Buenos días a todos y a todas. Comenzar por un obligado recuerdo hacia las personas fallecidas. 100 eran hasta ayer las personas que han perdido la vida por COVID-19 en nuestra ciudad, a las que hay que sumar la pérdida de Mustafa. 101, por tanto, son las personas que han perdido ya la vida por culpa de la pandemia que nos está asolando, por lo que querría, como no puede ser de otra manera, en primer lugar, acompañar en el dolor a todas las familias ceutíes que han perdido a alguno de sus miembros en esta pandemia. Nuestra mayor solidaridad, apoyo, cariño, porque sus pérdidas al final son las de todos, son las del pueblo de Ceuta y, desde luego, ninguno de nosotros va a volver a ser nunca como era anteriormente. Y creemos desde el MDIC que es importante también agradecer a todas aquellas personas que siguen a día de hoy, en este momento, luchando contra esta enfermedad para poder salir de ella cuanto antes. Gracias de todo corazón, gracias por todo lo que estáis haciendo, por todo vuestro esfuerzo. Estéis en el puesto que estéis, porque nunca vamos a poder mostraros todo el agradecimiento que os merecéis. Sois quienes finalmente nos vais a hacer superar esta enfermedad. Y gracias también, y nuestro apoyo total, a todas aquellas personas que han sido olvidadas hasta para daros prioridad en la vacunación por parte de quienes gobiernan. Gracias a trabajadores y trabajadoras de supermercados, gracias a quienes tienen y regentan nuestros pequeños comercios locales, gracias a trabajadores de la limpieza, conductores de autobuses, de taxis y a tantos otros a los que salíamos a aplaudir a las 8 de la tarde, pero que después se ha pasado total y absolutamente de ellos. Decía el señor Vivas que no quería caer en la autocomplacencia con su discurso, sin embargo, ha caído una y otra vez. Ha sido grandilocuente, pero rozando la charlatanería, señor Vivas. Esa es la impresión que nos ha dado a nosotros. Por cierto, que aprovecho al hilo de la vacunación para preguntarle si se ha vacunado usted ya. ¿Se ha puesto usted ya la primera dosis, la segunda? ¿Cuánto hace de ello? ¿Hace meses, semanas? ¿Todavía no lo ha hecho? Porque es que nos resulta extraño el silencio que usted guarda al respecto, por lo que les gusta una campaña publicitaria y salir protagonizando las portadas de los medios con la camisa remangada. Llevamos algo más de un año de pandemia desde que se decretara el estado de alarma que nos ha sumido en una grave crisis sanitaria. Una crisis que en nuestra ciudad se solapa con la que ya padecíamos desde hace 20 años y que tampoco es debida al cierre de la frontera. Está difícil, decía el señor Vivas, pero es que ustedes ya nos lo habían puesto difícil y ahora, con la mala gestión, nos lo ponen extremadamente difícil a todos los ceutíes. La crisis económica, social y política de este pueblo la ha generado definitivamente usted con su gestión en estos años, con su gestión y con su falta de proyecto de futuro para esta ciudad. 20 años, señor Vivas, al frente de Ceuta y camino a la deriva. A los pies de los caballos nos pone usted a todos los ceutíes con muchísimas de las decisiones que toma. A la deriva vamos en el plano económico, a la deriva vamos en el plano político y a la deriva vamos en el plano social. A la deriva se sienten muchísimas familias ceutíes que no tienen ya tabla de salvación, condenadas a no tener futuro y, lo que es lo peor de todo, a no tener ni siquiera esperanza. A la deriva se siente también muchísima gente joven en este pueblo que no sabe si va a poder desarrollar un proyecto de vida y de futuro en una Ceuta que, gracias a usted y a su gestión, no les da oportunidades y lo único que hace, desgraciadamente, es cerrarles las puertas en las narices. A la deriva y en la desesperación están muchos padres y madres de familia en este pueblo para conseguir unos ingresos. Y no es porque no se esfuercen, no. Es porque el sistema Vivas, el sistema que usted ha construido en todos estos años, es un sistema excluyente y exclusivo, no apto y en el que nunca han tenido cabida quienes no tienen padrinos en este pueblo. Esa es la cruda realidad de esta ciudad. No es solo la pandemia. Está provocado que la situación para la mitad de la gente de Ceuta sea insoportable, porque no tienen salidas laborales ni habitacionales, no hay con lo que poder construir su proyecto de vida
Y no es nuevo, no es desde el año pasado, no es desde la pandemia. La falta de proyecto es lo que ha impedido a nuestra gente, a la gente de Ceuta, desarrollar el suyo propio desde hace 20 años. ¿Cuántas veces, me pregunto, tendremos que decirle, señor Vivas y compañía, que la política no es un mercado? ¿Cuántas? ¿Sabe cuánto daño se ha hecho a esta sociedad, a la sociedad de Ceuta, al trasladarle el mensaje de que para trabajar necesitas un padrino? Se ha hecho un daño irreversible con ese mensaje de que hace falta alguien que te enchufe, que te coloque o que te empuje si quieres una oportunidad en esta ciudad. Y no se lo digo yo, se lo dice cualquier ciudadano de a pie, que, como usted decía, están muy por encima y muy por delante de los políticos que tienen representándoles. Pero si usted se para en cualquier sitio con personas que usted no conozca, le van a decir, sí, es que a mí me han dicho que para poder trabajar en tal o en cual sitio tienes que conocer o a fulano o a mengano. Y esa no es mi realidad. Eso se lo cuenta nuestro pueblo en la calle. Yo aquí simplemente intento dar voz a lo que nos traslada la gente. Es imperdonable, de verdad se lo digo, y tal vez usted directamente no haya participado de ello, pero permitir que se haga le hace cómplice de cómo se fulmina la esperanza de la gente de Ceuta día a día. Y si desafortunados han sido sus 19 años políticos, el año de pandemia ha sido nefasto, aciago. Su incapacidad para adoptar las medidas necesarias en los últimos 9 meses ha impedido poder controlar a la COVID-19 y encontrarnos en la situación actual, que puede llegar a ser mucho más grave y más dramática que las anteriores, y todo, he de decirle, por su falta de valentía. Nos pidió, como usted mismo ha reconocido, que apoyáramos sus medidas y así lo hicimos al principio, entendiendo que en esos momentos era como mejor podíamos contribuir a controlar la enfermedad. Primero, apoyando las actuaciones que desde el Gobierno central se tomaban durante los casi 100 días de estado de alarma. Después, con las tímidas medidas que iba tomando su Ejecutivo, a las que hemos aportado nuestras propuestas, algunas asumidas por ustedes y otras olvidadas, a pesar de que otras instituciones y autoridades sanitarias también las solicitaban. Pero usted o no ha querido o no ha sabido buscar el equilibrio para velar por la salud de los ceutíes y por su bolsillo. Usted se ha puesto y nos ha puesto a toda la ciudad en la tesitura de si salud o economía, cuando con un poco de esfuerzo y de apertura de mente y sobre todo de oído a quienes siempre hemos querido aportarle ideas, podríamos haber compatibilizado ambas cuestiones. Usted nos ha venido a presentar hoy un estado del municipio que solamente debe ver usted y quienes le escuchan sin hacer crítica, porque hasta sus propias declaraciones se contradicen con las medidas que toma. Por un lado, señala que la movilidad, sobre todo la movilidad exterior, es una de las principales causantes de la propagación de la pandemia. Pero, por otro lado, es incapaz de las salidas y las entradas del puerto a nuestra ciudad. Dice que no es su competencia, que está usted limitado. Y como está limitado, no hace nada. Ni siquiera las pruebas masivas que le propusimos a todo aquel que desembarcase en nuestra ciudad y que se lo pedíamos el verano pasado. Aquí había que ser contundentes, sin titubeos, sin temblar el pulso. Aquí ni cabía ni cabe caerle bien a todo el mundo. Pero claro, pedirle eso a usted es bastante difícil. Le recordamos que usted es la máxima autoridad de este pueblo y, por lo tanto, es quien tiene las competencias para implantar medidas que exijan a quienes entran el cumplimiento de unas normas sanitarias, y su competencia de autoridad sanitaria se lo permite y le legitima a ello. Es posible, solamente hay que tener voluntad política, voluntad que ha demostrado no tener una vez más en su nuevo decreto, porque en vez de implementar las medidas y los controles, lo que hace es reducir el horario y decretar el toque de queda a las 10 y, por supuesto, valor para ponerlas en marcha. Y no tiene ni una ni otra, ni voluntad ni valor. Sus medidas siempre han ido detrás de los informes técnicos, a los que poco caso ha hecho, eso también hay que decirlo, dando la espalda a la salud muchas veces. Ustedes han usado los informes técnicos según sus propios intereses políticos y han elegido entre las medidas como si fuera la carta de un restaurante que al final pagamos todos los ceutíes.
Porque les recuerdo que los técnicos le dicen, le sugieren lo que hay que hacer, pero la decisión recae única y exclusivamente en usted. Hablando, además, de informes técnicos, nosotros no queremos pasar por alto y estamos esperando que nos diga qué le parece, qué opina que su encargada de Hacienda haya llevado la contraria a los técnicos de intervención y de contratación a la hora de firmar un plan de servicios que nos cuesta a los ceutíes 1.400.000 euros. ¿No tiene usted nada que decir al respecto de esta cuestión? ¿Le parece bien, mal, regular? Creo que debería usted mojarse, señor Vivas, no con hipoclorito de sodio, que eso, como sabe, mancha irreversiblemente, sino mojarse con la verdad y con el pueblo al que representa. Aunque hay cosas que no son extrañas, porque nosotros debemos recordarle, y es nuestra obligación, que entre sus filas, señor Vivas, llevan 19 años con gente acostumbrada a la barra libre a costa del pueblo. Aunque usted no lo supiera o se enterara a posteriori o por la prensa, al final usted es el responsable último del Gobierno y del Partido Popular aquí representado en la Asamblea. Todos vimos cómo usted reinterpretaba la norma de los 5 días de cierre, como Ayuso en Madrid, y lo partía en 2 fines de semana, a finales de octubre para los puentes festivos de noviembre, aunque después Andalucía cerrara los 15 días seguidos y le dejara a usted haciendo el ridículo. Igual que con esa defensa a ultranza que ha hecho usted de decir no a la región ultraperiférica, cuando su partido, el Partido Popular, dijo que sí en el año 2005. Explíquenoslo usted. O cómo el Comité Técnico, al que nunca le ha hecho caso, le pedía que cerrara las actividades no esenciales o le rogaba la coordinación con Andalucía, pero usted prefería mirar para otro lado. Y si la gestión sanitaria realizada por usted ha sido nefasta, la gestión de las compras de material sanitario ha sido delictiva, o al menos presuntamente. Pero ya sabe usted que el juzgado está a la espera de poder valorar la actuación realizada después de la denuncia que puso el MDIC por el sobrecoste que estimamos en más de 225.000 euros en material sanitario, una cantidad desorbitante que podría haberse invertido en las infinitas carencias y necesidades que tienen las familias de Ceuta. Por cierto, a ver si atienden ustedes de una vez por todas a los requerimientos que les hacen desde el juzgado y contestan a lo que se les plantea, porque les recuerdo que una cosa es hacernos oídos sordos a los del MDIC y otra muy distinta hacerlo con el Poder Judicial. No podemos olvidar el acto, cuanto menos temerario, que han cometido, porque no se puede desde luego denominar de otra manera, la desidia, la incompetencia con la que pusieron en riesgo a la población de Ceuta con la reserva estratégica, que le compraron además a un familiar del encargado de la sanidad. Una reserva estratégica que primero ubicaban ustedes en el parque móvil y después en un lugar supuestamente secreto, que era tan secreto que ningún organismo oficial tuvo conocimiento de esa supuesta reserva y, por lo tanto, no se cumplieron las normas de almacenamiento que ustedes tienen la obligación de hacer cumplir a los ciudadanos, pero también de cumplirlas. Posiblemente, como casi siempre suele ocurrir, el que gobierna se cree que está exento de cumplir con las normas y que solamente tiene que obligar a los demás a cumplirlas. Y con ello, en este caso, nos pusieron en muy grave peligro a la población de Ceuta. Y fue cuando supuestamente les robaron parte de esa reserva estratégica, cuando ustedes interpusieron una denuncia y les pidieron documentación, cuando ustedes se dieron cuenta de que también necesitaban haber pedido una licencia de apertura que no tenían. De hecho, no tenían ni un papel. Y fueron a posteriori a pedir ustedes a los bomberos un informe que era preceptivo antes, no después, para que les dijeran cómo tenía que almacenarse esa mercancía altamente inflamable. Y que en ese informe, hecho a posteriori, les dicen que ustedes tenían que haberla fraccionado en partidas máximas de 50 litros, lo que supone que tenían que haber acondicionado 330 locales para ubicarlas. 330 locales, lo que tenían en uno concentrado. Imagínense lo que podían haber formado ustedes si hubiera ocurrido alguna desgracia. ¿Solución que buscan ustedes a ello? ¿Cumplir con las normas? No, eso nunca. Quitarse de en medio y trasladar el problema a los colegios sin ni una sola instrucción de cómo tienen que colocarlas. Eso ya que se busque la vida el que lo recibe. Y ahí siguen, porque aquí ni uno de quienes forman
la gestión de esa reserva estratégica y han puesto, por tanto, en peligro la vida de miles de ceutíes, ha presentado la dimisión, ha asumido responsabilidades, ni ha dicho absolutamente nada, dejando de manifiesto que desconocen incluso las obligaciones que su propio cargo tiene. Suponemos y esperamos que ya dirima el juzgado con sus acciones temerarias en el momento oportuno. Y así, en plena pandemia, hemos tenido que ver cómo en este pueblo, por desgracia, los pobres se vuelven más pobres, los problemas se les multiplican, al igual que las deudas, mientras que otros, afortunadamente para ellos y para sus familias, apenas lo han notado. Yo no sé, señor Vivas, si usted ha pasado alguna vez, aunque sea rápidamente con el coche, por la nave que tiene el Banco de Alimentos en el puerto. No lo sé, porque creo que le vendría bien de vez en cuando hacer ese tipo de cosas y ver a todas esas familias ceutíes esperando para recoger una bolsa de alimentos. Yo no he visto un panorama más triste y más desolador en mi vida, especialmente en los últimos tiempos. Pero creo que alguien les ha dicho, no lo veas, aplícate eso de que la ignorancia da felicidad y ustedes prefieren constantemente ignorar los problemas de los ceutíes porque así pueden dormir tranquilos. Nosotros, aun estando en oposición, no podemos dormir tranquilos viendo las penurias por las que está atravesando nuestro pueblo. Y obviamente, al final de esta introducción que acabo de hacer, pues uno se pregunta, ¿para quién gobiernan ustedes? Decía usted, el Gobierno de la Nación, aunque no comparta color político con ellos, es el Gobierno de todos los españoles. Por lo tanto, el Gobierno de Ceuta debería ser el de todos los ceutíes. Pero la realidad nos demuestra que no es así. La realidad nos demuestra una y otra vez que ustedes no gobiernan para todo el pueblo de Ceuta. A esto hay que sumar la fatiga psicológica que tenemos toda la población con el tema de la pandemia. Había que ir todos con guantes, ahora no. Ahora había que desinfectar todo con lejía o con hipoclorito de sodio, que es más propio de su nivel intelectual, ahora no. Ahora hay que salir y apoyar a la hostelería, ahora mejor no salir tanto, si sales te contagias, si te quedas en casa entras en depresión, hay que ventilar los colegios, eso sí, pero no hay que dejar a los niños jugar en el parque al aire libre, una locura. Y al final resulta que la población todos, tenemos la culpa de los repuntes, pero los descensos son por las medidas. Y así, entre la teoría y la práctica, hemos ido y vamos navegando en esta horrible tormenta perfecta, con un pueblo que sale adelante como puede y con un Ejecutivo desnortado. Ha crecido mucho la desconfianza en general y hacia los políticos en particular. Pero es que usted, señor Vivas, que es el político por antonomasia de la siempre pequeña y marinera ciudad de Ceuta, desconfía de la ciudadanía e impone medidas que, en vez de apelar cada vez más y mejor a la responsabilidad, que es la única manera que tenemos para implicar a todo el mundo. Y además de lo mal que lo ha hecho en cuanto a la gestión de la pandemia, hay que hablar de lo rematadamente mal que lo ha hecho en la gestión de la convivencia, a la que usted en su discurso inicial apenas ha dedicado 10 segundos de 30 minutos. Ha pasado usted del marketing de la Ceuta de las 4 culturas, a la que tanto rédito político sacó en otros tiempos, a poner a la ultraderecha, a su derecha, para intentar reventar esta ciudad. Porque ese era su intento, su objetivo, y me imagino que lo va a seguir siendo. ¿Todo vale en política, señor Vivas? Porque nosotros creemos que no. Nosotros creemos que usted tendría que haberles mandado a donde decía la Bordeta. Quien quiera saber a dónde mandaba la Bordeta, que lo busque. Desde el minuto uno, pero usted no lo hizo. Todo con tal de seguir al frente de la ciudad, a pesar de ponerla a los pies del caballo de Atila, que, como sabe, allá por donde pasaba no crecía la hierba. Usted ha permitido que aquí se llame a representantes del pueblo español, a representantes del pueblo ceutí, yihadistas, cornudos, promarroquíes, lancheros, prodelincuentes. Creía que iban a desacreditarnos a los demás y solo le han desacreditado a usted por no haber tenido la valentía suficiente para ponerles en su sitio. Pero no se preocupe, que ya estamos los demás para hacerlo por usted. Usted, supuesto defensor del sistema constitucional, dio cancha
a quienes solo vienen aquí a echar bilis por la boca como la niña del exorcista. Vox, con usted y sin usted, ha pretendido y pretende anular la voz de más de la mitad de la ciudad. Pretenden condenar al ostracismo y dar caña a todo aquello que sea diferente a ellos, aunque no contaban con que no iban a tenerlo tan fácil y cada vez que han venido a Porlana se han ido trasquiladas las criaturas. Es imperdonable que usted gobernase apoyado en ellos, pero también lo es no saber aprovechar el momento político para construir y no para destruir. Y aquí quiero hacer un llamamiento a quien ahora le está ofreciendo esos apoyos puntuales. No cometan ustedes errores que han visto que se vienen produciendo y obliguen ustedes al Ejecutivo, pueden, señores del Partido Socialista, hacer cosas beneficiosas para el pueblo de Ceuta. Y no lo estamos viendo. El pueblo no lo está viendo, simplemente hemos visto un cambio en la vicepresidencia. Pero el señor Vivas sigue siendo el que tiene aquí la sartén por el mango. Y creemos que ustedes deberían espabilar un poquito más. ¿Quiénes son, por tanto, quienes tienen el Ejecutivo aquí para negar el pan y la sal a los demás? ¿Quiénes son ustedes para decirles qué tienen que pensar o a qué pueden aspirar? ¿Quiénes son ustedes para decirles a los demás qué pueden celebrar? Porque usted, señor Vivas, el año pasado pasó por el aro que le puso Vox para impedir a la población musulmana de Ceuta celebrar la fiesta del sacrificio. Ellos le indujeron y usted les apoyó en su decisión. Se sometió a su socio político de ese momento y ante otros silencios incómodos, cómplices en esta Cámara, clavó usted una estocada peligrosa a la esencia de muchas personas que no es de su fe. Porque podría haberse celebrado perfectamente, contemplando las normas sanitarias que fueran imprescindibles, porque los musulmanes no somos ni anárquicos ni salvajes, somos ciudadanos de pleno derecho como cualquier otro que cumple con sus obligaciones. Porque ustedes, desgraciadamente, confunden la convivencia con la sumisión. Parece que han cogido la fea costumbre de que quien no dice nada es muy buena gente y convive, pero el que se queja es conflictivo, es un peligro y atenta contra esa supuesta convivencia que nos venden. Una convivencia, señor Vivas, a su medida, y su medida no es la del pueblo de Ceuta, no es la de la ciudad plural y diversa en la que vivimos. El año 2020 ha sido el año de la pandemia, sí, pero también ha sido el año del despilfarro y del descontrol. Un año en el que su Ejecutivo tenía que apretarse el cinturón más que nunca, más que nadie, centrar los esfuerzos y optimizar de la mejor manera los recursos para cubrir las necesidades de las familias de esta ciudad. Y ha sido contradictoriamente el año en el que ustedes han aprovechado con esa incertidumbre ciudadana para hacer lo que les daba la gana y, desde luego, muchas veces perjudicando a toda la ciudad. En el año de la pandemia, a la que ustedes aluden constantemente para justificar su excelente gestión, han construido ustedes la casa por el tejado y ese tejado resulta que se nos cae encima a todos los ceutíes, aunque no participemos de sus decisiones, porque ustedes no han gestionado ni de forma resolutiva ni con la responsabilidad que se espera de alguien que está gobernando una ciudad. Y aquí se ha puesto de manifiesto que incluso en pandemia hay quienes no vienen a hacer propuestas, hay quienes no vienen a buscar dinero de donde sea para cubrir ese Ceuta Resiste Más, para ayudar a nuestros comerciantes, para ayudar a todos los ceutíes, para que nadie se quede atrás. Aquí hay quienes vienen a hacer política para utilizarla para sus propios intereses. Hay que hacer política por y para la ciudadanía, que creo que es para lo que estamos aquí. Porque la gente, al final, nuestra gente está cansada de palabrería y de falsas promesas. Está cansada de ver cómo, pleno tras pleno, se aprueban propuestas y se quedan en el cajón del olvido. ¿Ustedes no hacen un ejercicio de reflexión? ¿Ustedes no piensan qué es lo que han ejecutado y hecho con todas las propuestas que se han aprobado aquí desde que comenzó la legislatura? Eso cansa. Cansa ver cómo su supuesta política, señor Vivas, últimamente se inclina de un lado o de otro según sople el viento. Nosotros le sugerimos que escuche un poquito más, que escuche un poquito mejor a los demás, ahora que aún estamos a tiempo. Porque la gente lo que necesita, señor Vivas, son hechos. Y usted es el máximo responsable, al final,
de todo lo que se hace mal, porque le recuerdo una vez más que en política los aciertos se presuponen y los errores se asumen. Y en cuanto a felicitar a la querida comunidad musulmana, yo me atrevo a pedirle que no nos quiera usted tanto y nos quiera mejor. Quiéranos mejor a toda Ceuta, a todos los que creemos en la convivencia de este pueblo. Y escuche usted más y mejor al pueblo. Menos palabrería y más acciones. Porque usted dice mucho, pero luego a la hora de la verdad, desgraciadamente, hacer y en positivo hace poco. Muchas gracias. Muchas gracias, señora.